Hola, muy bienvenidos a mi canal. Muchas gracias por haber entrado en este video. Gracias por escucharme. En este video voy a hablar desde mi perspectiva, desde mi visión, cómo manifestar el amor en cuanto a lo que es la ley de la Asunción de Neville Goddard y en cuanto a lo que es eh, mi punto de vista un poco más abarcativo, que sería el despertar espiritual. Muchas personas quieren manifestar el amor o estar con alguien, incluso hay personas que no quieren estar, por ejemplo, con una sola persona, quieren estar con otras o tener diversas parejas, etcétera, etcétera. Está bien desde el punto de vista de la ley de la Asunción, cualquier estado que uno asuma lo puede manifestar, todo lo que quiera. Pero yo voy a hablar desde el punto de vista de el despertar espiritual y cómo eh, uno empieza a sentirse con la necesidad de sentir ese compañero total, o sea, esa persona con la que uno puede compartir absolutamente todo. Y no es tan común, porque muchas veces uno ve parejas, por ejemplo, que parecen llevarse bien o quizás tienen una relación duradera, pero falta algo que lo comprendí con el despertar espiritual y que lo he observado muchísimo, muchísimo. Podría decir que en 9 de cada 10 parejas sucede eso que hace que uno no sienta con esas personas lo que sentiría con la verdadera persona que tiene, la verdadera pareja que tiene que estar al lado de uno desde el punto de vista espiritual. Para la ley de la Asunción, manifestar así el amor como cualquier otra cosa es fácil, es asumir un estado. ¿Cómo asumir un estado? Eh, Empezando por, obviamente, un proceso imaginativo que comienza en un estado de meditación. Hay gente que hace afirmaciones, hay gente que imagina esa persona ideal con sus cualidades, con sus virtudes. Hay gente que escribe una lista de cualidades de lo que le gustaría en la otra persona. Yo después les voy a comentar rápidamente cómo hice todo ese proceso, pero lo que más me gustaría intentar explicar en este video es lo siguiente. Muchas veces creo que producto por falta de a veces amor propio a lo largo de nuestra vida hasta que lo comprendemos, hasta que comprendemos el despertar espiritual, estamos con personas que no encajan con nuestra energía, ni nosotros ni nuestra energía con la de ellos, o sea, nosotros no encajamos con ellos. Y no significa que esté mal, significa que es un proceso de aprendizaje como todo. Como habíamos dicho en el primer video de este canal, en cuanto a lo que es la misión de vida, la misión de vida siempre es espiritual. O sea, tenemos distintos objetivos, distintas formas de hacer las cosas, distintas metas, distintas experiencias de vida, pero siempre vamos a tener un objetivo que excede de nuestro ego, sobrepasa esa parte tan 3D que es el ego que uno tiene, que hay que tratar de aplacarlo. No lo vamos a eliminar del todo porque somos seres humanos y estamos haciendo una experiencia, por lo cual debemos aprender de eso. Pero sí aplacarlo para ver más allá, porque siempre hay algo que va mucho más allá de nosotros mismos. No somos tan importantes como creemos en el universo. Somos muy importantes, tenemos mucho valor, pero el ego es el que habla cuando habla uno diciendo que no sé, soy súper inteligente, soy la persona más interesante, la verdad que no, sabes que no. Eh, el valor no radica en eso, o sea, eso es el ego hablando. Y el valor, el verdadero valor es otra cosa y es algo que es más profundo, excede incluso a nosotros mismos cuando nos comprendemos como parte del todo. Entonces va a suceder
que cuando uno, por ejemplo, tiene una pareja que por ahí se lleva bien o más o menos o qué sé yo, pero uno siente, o al menos debería de sentirlo, pero es un proceso, como dije, de aprendizaje, eso se va uno a ir dando cuenta con el paso del tiempo, que una pareja por ahí no es quizás lo que uno desearía al 100% tener, quizás tiene estas fallas, quizás la energía no va. eh, Ahí uno comprende que quizás esos aprendizajes sirven primero para empezar a percibir la energía de los otros. Y eso es muy importante. Si vos querés manifestar el amor verdadero, para poder lograrlo antes que aplicar la ley de la asunción, que es fundamental para poder hacerlo, yo te diría que aprendas a leer las energías de los demás para no equivocarte. Y eso viene con el despertar espiritual. Hay energías que no van. O sea, es como si yo, por ejemplo, fuera policía y quisiera ponerme de pareja con un ladrón. Hay energías que no van con uno. Y muchas personas pasan por alto esto. Y creo que es fundamental porque ahí es donde empiezan después los conflictos o en meternos en relaciones con personas que nos quitan más que lo que nos dan, lo que nos dejan en evolución. A eso voy. Y no solo pasa incluso con las parejas, pasa con cualquier otro tipo de relación, compañeros de trabajo, amistades, familia inclusive. Por lo cual leer las energías para mí es algo fundamental para poder entender primero cómo asumir correctamente un amor verdadero, si es lo que querés, desde la ley de la asunción. Y para poder leer las energías de otra persona, yo creo que, al menos es lo que a mí me sucedió, yo estoy hablando desde mi experiencia, yo pasaba por alto muchas cosas que muchas personas también lo hacen hoy en día y que me parece un problema para poder encontrar a la persona adecuada. Y es que a veces nos ponemos en parejas con personas que no tienen el mismo objetivo espiritual, ni ético, ni moral. Y si yo no voy en el mismo camino con mi pareja, es como que ahí va a empezar a haber un cortocircuito. Hay gente que dice los opuestos se atraen, sí y no, porque al principio puede ser atractivo a alguien que es completamente opuesto a nosotros, pero a largo plazo no me sirve, porque los objetivos van a ser diferentes. La forma de ver la vida, la forma de experimentar, ¿puede hacerse funcionar? Por supuesto que sí, depende mucho de la evolución de esa pareja, ¿no? O sea, somos opuestos pero nos llevamos súper bien. Hay casos, por supuesto que sí. Pero en mi experiencia, a mí lo que me pasó es que yo pasaba por alto durante mi vida muchas veces y en todo tipo de relaciones, no solo de pareja, las energías de las personas. Y es imposible. Les voy a dar un ejemplo sencillo. Es muy difícil, por ejemplo, si a vos te gustan los planetas, las estrellas, hablar sobre la espiritualidad, sobre la naturaleza o incluso hablar sobre extraterrestres y distintos grupos extraterrestres y otra persona que no cree en nada de eso se queda mirando como ¿de qué está hablando esta loca? Más o menos sería, ¿no es cierto? Bueno, a eso voy con que la energía, leer la energía de otros antes de establecer relaciones un poco más fuertes es fundamental saber leerlas. Eso por un lado. Y por el otro lado, el comprender el real y verdadero valor propio. Porque si sos una persona que todavía cree que el valor propio depende de todo lo externo que tenga, entonces todavía no hiciste el trabajo que había que hacer. Por lo cual se van a repetir patrones, va a haber todavía heridas no sanadas. Y eso es algo que por lo cual muchas de las parejas fallan. O sea, es no saber ver
en qué fallo yo, que todavía no he sanado ese trabajo interior que siempre digo que hay que hacer, que mucha gente lo evita hacer, ya sea porque no está en el proceso todavía, no es su momento, o quizás porque no lo desea hacer, pero voy a repetir patrones. Hay gente que atrae, por ejemplo, en su vida siempre la misma clase de personas, pues las personas manipuladoras, las personas narcisistas, las personas golpeadoras, las personas que humillan con la palabra o que maltratan o que esa clase de patrones que siempre se repiten es porque los demás no son el problema es el trabajo interior en uno mismo que todavía no se realizó. Por lo cual, para mí es, creo, fundamental primero hacer ese trabajo para poder comprender el valor propio y que somos parte de un todo. Y en ese trabajo vamos a descubrir un montón de cosas, como por ejemplo el hecho de que más allá de que después uno quiera manifestar, por ejemplo, un compañero de vida con quien compartir todas las cualidades que uno tiene, los conocimientos que uno tiene, las expresiones tanto creativas, intelectuales, emocionales que uno tenga para poder tener un punto de encuentro con otra persona, uno tiene que entender primero y sabiendo desde el propio valor y trabajo interno que uno tiene, que uno en el mundo prácticamente camina solo. Y por ahí te va a resultar chocante lo que diga, pero uno viene al mundo a aprender de forma individual para poder evolucionar el alma, y cuando vos comprendes que esa parte solitaria es un trabajo en soledad, es un trabajo con uno mismo, no solo para comprenderme a mí mismo, sino también para comprender a los demás por qué son como son o hacen lo que hacen, sea bueno o malo, esa parte es la que me va a mí permitir establecer un camino mucho más sano de evolución y además saber que no voy a necesitar de nadie en realidad. Nunca. Muchas veces se habla del desapego. El desapego no es ser una persona fría, calculadora o que no se interesa por nadie ni tiene empatía. Hay gente que confunde siempre la terminología con todo. No tiene nada que ver. No es ser frío, por ejemplo, tener desapego. Lo que es tener desapego quizás es, a mi entender, desde mi humilde comprensión, ¿no es cierto? Lo que a mí me sucedió. Es entender de que por más que yo quiera, por ejemplo, sí, me gustaría tener un compañero así o asá en el momento en el que yo estaba manifestando, significa que yo comprendo mi propio valor y que aún deseándolo, no hace falta, yo estoy bien conmigo misma. Pero para llegar a ese nivel de comprensión uno se autoanaliza muchísimo, se autocritica también muchísimo. Y lo importante es eso, es saber de que, bueno, tengo una misión espiritual en mi vida que es tratar de hacer que mi alma evolucione, ¿no? Que suba, no que baje. Entonces, por ese mismo motivo, yo lo que debo de hacer es hacer un trabajo interno que me permita llegar al nivel de comprensión de decir, el trabajo en realidad es mío. Me pueden acompañar o no, pero eso no es relevante. Esté acompañada o esté sola, el trabajo lo voy a tener que hacer igual. Ese nivel de comprensión es el que nos empieza a marcar el camino para poder manifestar el amor. Y también el hecho, como decía antes, de tener muy en cuenta las energías para poder entender si la otra persona tiene una energía que va en sintonía con la nuestra, que tenga los mismos valores espirituales, que yo pueda hablar, por ejemplo, de algo y que la otra persona me escuche y no me mire con cara de, como si yo, no sé, estuviera hablando de cualquier delirio, o sea, ¿no? ¿Por qué? Porque va a llegar un punto donde si yo no puedo ni siquiera expresar lo que pienso o lo que siento, o lo que a mí me parece con otra persona porque me anula lo que le estoy diciendo, quiere decir entonces que voy a empezar a ocultar cosas. Pero ocultar cosas en el sentido de me voy a empezar a guardar cosas para hacerlas yo en solitario para poder después
irme con mis cositas a otro lado sola a hablar o a indagar o a leer de lo que a mí me interesa porque con el otro no lo puedo compartir. Y como verán, eso es algo que el alma misma nos exige cuando estamos aprendiendo de personas que no van con nuestra energía. Lo que nos está enseñando el hecho de no saber por ahí, comprender que la energía de todos no es la misma y que si no tenemos los mismos valores espirituales no vamos a poder coincidir en nada, y tener esa clase de pareja, a mí lo que me está diciendo es que tengo que ir a sentarme sola a hacer el trabajo interno que todavía no hice. Por eso, ya digo, todas las parejas que uno ha tenido y las relaciones humanas que hemos tenido a lo largo de nuestra vida nos sirven para aprender, pero para llegar al nivel en donde yo ya comprendo esa parte de trabajo interno que debo de hacer sí o sí. Y si no lo hago en esta vida, lo haré en otras, pero en algún momento lo voy a tener que hacer. Me guste o no me guste, llore, patalee, lo que sea. Y son procesos dolorosos, ¿eh? No es fácil. El despertar espiritual no es fácil. Como había dicho en el primer video, hay muchas noches oscuras del alma, hay mucho sentimiento de soledad, de incomprensión, de no poder hablar ni siquiera con familiares cercanos de qué es esto que me está sucediendo. O sea, tengo un montón de conocimiento que por ahí quiero compartir para ver si estoy por ahí en el eje y la gente no te entiende. ¿Pero por qué? Porque es un trabajo que tenés que hacer vos mismo. Recién ahí voy a poder empezar a comprender que una vez que yo integré esa oscuridad que siempre traté de tapar, ¿no es cierto?, con otras cosas, sobre todo con todo lo exterior, con todo lo externo, que no hace a mi valor, que no hace a mi autoestima, ni a nada que tenga que ver con mi alma, ahí recién voy a empezar a comprender que puedo seguir un camino solo porque en realidad el verdadero camino es en solitario. Y después recién ahí voy a comprender que todo lo que he vivido son procesos de aprendizaje en los cuales forma parte también mi responsabilidad, porque yo desde mi inconsciencia he atraído quizás personas que no han ido con mi energía. Todos lo hacemos porque estamos aprendiendo a manejar energía, a manipular la materia. Es tan complejo como eso. No hay forma de que pasemos a una quinta dimensión, como se habla hoy mucho, si yo primero no comprendo que todo forma parte del amor, inclusive las personas que nos han hecho daño. Si yo me pongo a indagar en mi interior y a comprender que en mi proceso evolutivo puedo ser evolucionada, comprender lo que es la bondad, lo que está bien, lo que está mal. Y hay gente que todavía no lo sabe hacer. Hay gente que hasta con un gesto, una mirada daña. Si yo no me doy cuenta que esa persona está herida y que todavía está inconsciente y por eso es así, no puedo comprender la totalidad del amor para después poder manifestar el compañero de vida. Porque estaría después atrayendo, cuando quiero aplicar la ley, otras parejas que no, que vamos en la misma, vamos a lo mismo. O sea, otra vez algún patrón que no va con nuestra energía. ¿Por qué? Porque no estamos comprendiendo que desde el amor la comprensión va a ser que seamos más compasivos con el nivel de inconsciencia que todos en algún punto de nuestra vida traemos. Algunos se mantienen dormidos toda la vida y otros se empiezan a despertar de a poco. Y otros, bueno, se despiertan de golpe, de un día para el otro. Depende de la situación. Entonces, dicho todo esto, una vez que comprendemos que podemos seguir un camino en solitario para evolucionar nosotros, para enfocarnos en ser mejores personas, evolucionar nuestra alma, seguir indagando, investigando, haciendo nuestras cosas, nuestros proyectos, nuestras metas, objetivos, como había hablado en videos anteriores, ahí puedo, ya con la comprensión de lo que es la totalidad, al ser parte todos de la fuente, y la fuente es amor, por lo cual si yo no comprendo el amor, incluso con las personas
que me han hecho daño, de que son personas que están lastimadas y yo no comprendo y no soy un poco compasiva con respecto a eso, no voy a poder comprender la totalidad del todo que soy. Es complejo lo que digo, pero la fuente es amor y yo soy parte de la fuente como lo somos todos, fractales de la fuente como siempre digo. Bueno, entonces recién ahí voy a poder empezar a atraer una pareja de amor verdadero. Si vos querés, obviamente, otro tipo de relaciones, también lo puedes manifestar. Es de acuerdo a tu grado evolutivo. Todos hemos pasado por situaciones donde pensamos que requeríamos algo y no otra cosa. Bueno, cada uno está en su proceso. Todo es posible manifestar. Es como decía Neville, cuando te cansas de un estado te mueves al otro. Listo. ¿Cómo se manifiesta? Súper fácil. Primero, justamente entendiendo que soy amor. Yo soy amor. Vos sos amor. Todos somos amor. Pero vuelvo a decir, para comprenderlo e integrarlo en nosotros tenemos que hacer un trabajo de introspección, un trabajo de meditación. Si vos comprendés que sos amor, vas a aprender también a respetarte y a leer las energías. Si una persona me está humillando, obviamente no, ¿qué me voy a quedar a hacer ahí? Ni lo intento, me corro. Y así con un montón de situaciones, en un montón de ámbitos. Pero muchas veces el no hacer el trabajo interno hace que todas esas heridas que no tenés sanadas, si no tenés, todavía no le echaste luz a esa oscuridad para poder ver primero esa oscuridad y detectarla y decir, vengo con una carga pesadita y la comprendo. ¿Cómo voy a hacer yo entonces para después atraer a personas valiosas a mi vida? En vez de personas que son humilladoras o son maltratadoras. Primero tengo que perdonarme, primero tengo que amarme, primero que tengo que respetarme y después ahí voy a poder comprender la totalidad del amor que es la fuente misma. Y ahí recién voy a poder manifestar de lo que yo estoy hablando en este video hoy, que es el amor verdadero. Y el verdadero compañero de vida, una vez comprendida esta parte de la totalidad del amor que es la fuente de donde uno proviene, para lo que viene a aparecer en nuestras vidas es para ayudarnos a potenciar esa comprensión, ese trabajo interno que ya previamente hicimos nosotros en solitario. Por eso es tan abrumador, es tan mágico cuando uno encuentra a esa persona, ¿no es cierto? Yo una de las cosas que hacía era meditar muchísimo y me imaginaba que estaba en un bosque oscuro caminando en medio de la noche y que una luz enorme y cegadora, blanca, caía del cielo porque era como la luz de la fuente y me iluminaba todo mi cuerpo, cada célula de mi cuerpo. Y me imaginaba a una persona a la que no le ponía el rostro porque yo en ese momento no estaba enamorada de nadie ni me gustaba a nadie, por lo cual yo hacía ese trabajo simplemente porque sentía que podía compartir todo mi trabajo interior que tanto me ha costado con otra persona. Y a esa persona a la que no le veía el rostro sentía que yo la abrazaba, que mi corazón emanaba una energía eléctrica totalmente rosada que se conectaba con el corazón y la energía eléctrica de la otra persona. Sí tenía una idea de que tenía, por ejemplo, que tener cualidades como un mismo nivel de evolución espiritual y álmica, que no sea una persona del 3D, que sea una persona con la que yo pueda debatir, hablar, pero sobre todo, además de los mismos objetivos espirituales, éticos y morales, también el hecho de que sea mi mejor amigo. Esa frase a veces se escucha en algunas parejas y me parece una frase que yo amo, que es, sos además de mi novio, mi amante, mi esposo, sos mi mejor amigo. Sos la persona con la que vos podés ser absolutamente vos, no tenés que fingir nada, no tenés que ocultar nada, no tenés que transformarte en alguien que no sos, porque si no la otra persona ve tu peor cara.
La peor cara yo ya la trabajé en mi trabajo interno, entonces yo puedo exponerla sin que me importe nada porque yo ya la trabajé, la asumí y ahora ya como que la integro en mí. Y lo que no me gusta, que me parece, qué sé yo, que es algo para trabajar, lo trabajo, por supuesto. La evolución nos exige siempre un cambio. O sea, si yo veo que soy una persona que tiene cualidades que no me gustan mucho de mí, cualidades no, cosas, defectos serían. Como por ejemplo, soy rencorosa, soy orgullosa, o intolerante, o lo que sea. Bueno, una vez reconocido lo trabajo, pero no lo dejo ahí que se guardadito en un cajón, porque eso no me sirve, a mi alma no le sirve. Tiene que haber una cuestión evolutiva. Y entonces otra persona viene a acompañarnos en ese proceso que ya se hizo. Ese proceso ya se hizo en nosotros mismos. Y el verdadero amor aparece cuando nosotros podemos comprender que ya una vez que integramos esa luz y esa oscuridad y hemos trabajado la parte de la oscuridad para también después potenciar las partes de luz, vamos a ver que la persona aparece. Y como les decía, yo hacía ese trabajo de meditación en donde me imaginaba una persona con ciertas cualidades espirituales y de evolución de alma, pero no le ponía un rostro porque no lo conocía en ese momento. Y lo hacía hasta persistir, o sea, es como dice Neville, hacelo hasta que asumas ese estado de que vos ya sos esa persona amada por una persona con las cualidades como vos las pediste. Y yo meditaba a la noche, antes de irme a dormir, 20 minutitos, me ponía una musiquita tranquila, generalmente era un audio que hay en YouTube sobre alineación de chakras y me gustaba porque era tranquila la música y cambiaba de acuerdo a cómo iba pasando de chakra en chakra. Y yo me imaginaba esa situación, yo en el bosque con la luz que me cegaba y que me invadía todo mi cuerpo y después aparecía una persona a la cual yo abrazaba. Y lo hice mucho tiempo eso. Sin darme cuenta, quizás hasta de forma inconsciente, simplemente me hacía sentir paz en mi estado de meditación. Y llega un punto en donde uno dice, me encanta esa imagen que estoy imaginando en mi mente, me encanta sentirlo en primera persona, sentir como otra persona me abraza, pero quizás la comprensión del todo para que aparezca llega cuando uno dice, me encantaría eso. Siento que ya lo tengo, pero como yo soy amor y ya lo comprendí, no lo necesito. Y cuando vos sentís eso, como que lo soltás, lo largas, como decís, bueno, si yo soy amor, me siento tan satisfecha con mi vida, con mis cosas, con mi evolución, con mi trabajo interno, que si puedo compartirlo, sería glorioso. Pero si no puedo compartirlo, lo sigo compartiendo con mí misma. Sigo haciendo mi trabajo. Y ahí aparece la persona. Eso es asumir un estado. Eso es asumir un estado. Es decir, yo ya soy eso que tanto deseo. Yo ese sentimiento de plenitud ya lo siento, ya lo experimento. No lo necesito en realidad, porque ya lo tengo. Es tan fácil. Es tan fácil. Lo que pasa que como les vengo diciendo en todo este video, se complica cuando todavía no hicimos el trabajo interno. Por ahí atraemos parejas y no son lo que va con nuestra energía, pero es por eso que yo venía comentando. Porque para encontrar la persona perfecta para uno, con la energía que va en la misma vibración y sintonía que la de uno mismo, uno tiene que haber hecho ese trabajo en soledad. No, ninguna persona viene a llenar huecos ni vacíos. Si tu sensación es de hueco y vacío y necesitas una pareja para no sentirte solo o sola, hay un trabajo interno que te está pidiendo tu alma que hagas antes de que aparezca una persona que vaya por tu camino de la mano con vos. Porque si no te vas a equivocar, ahí está el tema. O por ahí lo vas a poder manifestar, sí, pero no la persona correcta. Entonces, bueno, yo quería comentarles eso, mi experiencia en cuanto a cómo
me sucedió a mí de una forma súper fácil y tiene mucho que ver con una comprensión y un despertar de conciencia muy poderoso. O sea, si yo no puedo estar sola, o peor, hay gente que se asocia con otras personas porque eso le da estatus o le da beneficios o porque el otro, no sé, me puede dar una vida más o menos tranquila, cosa que yo por mí mismo no puedo lograr. Eso es peor. Ahí más trabajo todavía hay interno que hacer. Y duele lo que digo. Obviamente todos tenemos que hacer trabajo interno todo el tiempo porque es como un análisis constante de uno mismo. Pero si yo eh, solamente me acerco a las personas para obtener un beneficio, o si yo me acerco a las personas porque no quiero estar solo, si yo me acerco a las personas porque me pueden mantener, si yo me acerco a las personas porque, qué sé yo, o sea, si me acerco a las personas por las cosas que no son las correctas, y me voy a equivocar, seguro, seguro, ¿eh? Porque en algún momento eso va a explotar. En algún momento eso sale a la luz. La oscuridad de los dos sale a la luz. ¿Y cómo vas a hacer para confrontar la oscuridad de una energía que no va con la tuya cuando vos todavía no aceptaste ni trabajaste tu propia oscuridad? Es imposible. Es imposible. Por lo cual, si se entendió bien lo que quise decir, vas a ver que todo para que sea una cosa fluida que va sobre ruedas y que todo sale bien, tiene que haber pasado por el trabajo interno de comprensión de mí misma para saber el valor que tengo porque vengo de la fuente, mi autoestima, mi autorrespeto, pero también el trabajo interno de mi propia oscuridad. No vale decir, no vale decir, porque es algo de la persona que todavía es inconsciente, yo soy así, los demás son los que no. Te equivocás, pero garrafalmente. Porque el yo soy así significa que no estás dispuesto al cambio. Y mucho menos vas a poder decir, sí, la verdad que yo tengo 10 millones de defectos y me equivoco en un montón de cosas, tengo traumas, tengo pensamientos limitantes, tengo problemas que todavía me duelen de que los arrastro desde hace años o incluso desde la infancia, o porque siento que estoy enojada con mis padres, estoy enojada con el mundo, estoy... Una vez leí una frase que me encantó que decía, un niño que nunca fue abrazado será un adulto que cuando será un niño que cuando llegue adulto quemará toda una aldea para poder sentir su calor. Y es lo mismo que sucede con la humanidad hoy en día. Por lo cual, si yo no hago el trabajo interno, antes de ponerme a quemar toda una aldea porque los demás son así y yo soy la que está en lo correcto, antes de hacer eso, haz el trabajo interno. Es doloroso y cuesta, pero es algo que sí o sí en algún momento lo vas a tener que hacer, en esta vida o en otras. Pero bueno, es la forma de hacer que el alma evolucione y que cuando encuentres a la persona que querés que sea tu verdadero compañero de vida, te pueda acompañar para que sigas todavía potenciando más todo ese trabajo interno que ya hiciste. Y que cuesta, ¿eh? O sea, el trabajo interno cuesta tanto que vas a ver que no vas a querer compartir tu energía con cualquier persona. Vas a volverte más selectivo, vas a volverte más lector de las energías, vas a volverte más analista de las cosas que los demás hacen y dicen, y te vas a volver un poco psicólogo porque vas a ver que hay muchas palabras que se dicen al azar, como quien dice una frase, pero que ocultan muchísimo del trabajo interno que se hizo o que no se hizo. Y eso te va a ayudar a ser una persona más solitaria. Pero es para que vos evoluciones el alma. No se puede evolucionar el alma estando rodeado de gente y de ruido. Tenés que sentarte en soledad. Así que bueno, espero que les haya servido este audio, que espero que haya
he sido de fácil comprensión. A veces yo sé que es complejo hablar de la ley de la asunción y de la espiritualidad o del despertar. Yo lo comento desde mi experiencia, por la forma en la que yo manifesté a mi esposo, que es, además de mi esposo, el gran amor de mi vida y mi gran compañero de vida, mi mejor amigo. Pero los dos hemos hecho ese trabajo antes de conocernos, el trabajo interior. Y creo que eso es después por el motivo por el cual nos hemos podido encontrar en este tiempo-espacio, para poder seguir evolucionando en el mismo camino, con los mismos objetivos. Y espero que si eso es lo que estás buscando, si eso es lo que querés encontrar, puedas entender el trabajo interno que hay que hacer para que una vez que lo pases, puedas encontrar una pareja que vaya con tu energía y la persona que tiene que ir de tu mano. Espero que así sea. Realmente es lo que deseo para mí y para todas las personas. Lo único que siempre uno pretende, incluso al hacer esta clase de videos, es amor. Amor para ayudar a otros, para ser mejores. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Gracias desde donde sea que estés por haber entrado en este video y por haberme dedicado tu tiempo escuchándome. Muchísimas gracias y te espero en el próximo video, que es cómo manifestar salud. Hasta luego, muchas gracias.